Buenas, seguimos con la segunda parte. Lo increíble para Mila no era ver aquella especie de boa. En ciertas oportunidades ya había visto ejemplares similares. Lo asombroso, que la gigantesca serpiente no le demostrara la menor aprensión, que se arrastrara hacia ella no únicamente con absoluta calma, sino como subyugada por sus silbidos. Pronto la tuvo muy cerca de sus pies. El gran reptil empezó entonces a enroscarse sobre sí mismo hasta quedar de medio cuerpo erguido hacia ella. Verdaderamente era como si la mirara a los ojos y la estuviera escuchando, en estado de fascinación debido a su silbo. Mila conservaba la quietud y silbaba. Seguía silbando cuando la boa se desenrolló con lentitud, recuperó su movimiento zigzag y tan suavemente como se le había aproximado, se escurrió entre las hierbas y las piedras de los alrededores del árbol con un leve sonido metálico. Enseguida volvió sobre sus huellas y se izó, enganchando su cola a unas ramas, hasta confundirse entre el tupido follaje del que se había desprendido. Recién entonces Mila se levantó y sin dejar de silbar, se fue caminando despacio hasta alcanzar unas rocas enanas donde volvió a sentarse. Estaba ahora a unos 10 metros de su árbol. Pensaba en la boa. ¿Acaso la boa pensaría en ella? Aguardó un buen rato antes de decidirse a emprender la vuelta a su casa. Había aprontado la cámara fotográfica. Si la extraordinaria serpiente se asomaba nuevamente, clic, clic, quedaría cautiva, al menos en su rollo. Y Mila consideró que era muy suertuda porque antes de que el sol se apagara, el animal retornó a girar en derredor de ella como convocada por su interrumpida melodía silbada. No podría decirse que posaba para las fotos, pero Mila se convenció de que sí. Tal era la mansedumbre con que rotaba, se enrollaba, se desenroscaba o elevaba su cabeza ante ella. ¿Estaría bailando al compás de su silbatina? Si bien ese tipo de serpientes suelen poseer una voz aguda y penetrante que se asemeja perfectamente a un silbo, a Mila le resultaba casi inconcebible que el gigantesco bicho bailara respondiendo al suyo de la manera afectuosa en que lo hacía. Fue entonces cuando, deslumbrada por esa danza insólita, Mila se animó a hablarle con la confianza con que se dirigía a su perro. Ya oscurece. Mañana vuelvo. ¿Entendiste? Por toda respuesta, la boa se deslizó hacia el árbol como si hubiera sido una manguera a la que alguien recoge deprisa. Antes de prenderse de unas ramas mediante su cola y de escabullirse entre la hojarasca de la copa, giró su cabezota y sostuvo la mirada de Mila unos segundos. ¿Cómo era posible? Mila se apresuró a gatillar su cámara, aunque ignoraba si había alcanzado a capturar esa última imagen que la había deslumbrado. El domingo se presentó de límpido cielo azul. Después de almorzar, Mila se dirigió hacia el monte. No había contado a nadie de su fantástico encuentro con la boa. ¿Para qué? ¿Quién iba a tomar en serio su relato? Y de creerlo, seguro que no le permitirían volver allá sola. Tenía que ser paciente hasta que revelaran los negativos. Entonces sí, cuando todos vieran las fotos que había tomado y las que aún quería sacar, no cabrían dudas. Le causaba gracia sobre todo imaginar la cara de estupor que pondría Chacho, a su regreso de la boda, ante cada fotografía del gigantesco reptil. Y si salían nítidas, ¿acaso su madrina las llevase para publicar en alguna de las revistas para las que trabajaba? ¡Ja! Eso sí que sería grandioso. Capaz que me nombra su ayudante o su socia, ¿por qué no? Fantaseaba Mila con la admiración que le profesaba su madrina. Nada ansiaba más que emularla, convertirse en fotógrafa profesional como ella. Entretenida con estos pensamientos, Mila llegó hasta su árbol. Tendió una manta junto al tronco y se reclinó allí, de cámara apoyada en el pecho y ojos hundidos en la frondosa copa de su compañero vegetal. Se echó a silbar su más dulce tonada. ¿Aparecería la boa Esmeralda? Para decepción de Mila, la boa no se hizo presente a pesar de que la nena silbó y silbó casi sin parar durante más de una hora. ¡Qué hermosa melodía! ¿Quién te enseñó a silbar así? ¡Sensacional! La voz de un muchachito que caminaba hacia ella la sobresaltó de repente. Con un ademán instintivo se llevó las manos al pecho para resguardar la máquina de fotos. El chico se rió. ¿Qué es eso? No converso con desconocidos, le respondió Mila incorporándose. Me llamo Silvestre. Vivo del otro lado de aquellos zorzales. Soy pastor de cabras. ¿Ah, sí? ¿Y cómo nunca nos topamos por aquí si yo vengo casi siempre? Además, ¿de qué cabras me estás hablando? Nunca vi ninguna pastando en este lugar. Que te haya dicho que vivo del otro lado de aquellos zorzales no significa que sea cerca. En cuanto a las cabras, pastan dentro de la dehesa de mi familia, no andan sueltas por todo el monte. Es peligroso. ¿La dehesa? ¿Qué es eso? Ajá, ¿tampoco oíste hablar de una dehesa? Bueno, hagamos un pacto. Yo te cuento de qué se trata a cambio de que me digas qué es eso que te cuelga del cuello y tu nombre. Mila sintió que el pastorcito empezaba a conquistarla con su simpatía.
Además esos rasgos afilados, pero qué ojos preciosos los suyos, tan verdes y brillantes, tan en contraste con su piel ocre, y como si eso no bastara para conmoverla, había manifestado gran entusiasmo con su silbo. De acuerdo, le dijo entonces con una sonrisa seductora, pero 2 contra 2. También quiero saber qué estás mascando. Pedacitos de raíces de una planta que crece entre los zorzales. ¿Puedo probar? Es muy amarga, pero si te... No, entonces no, gracias. Ah, me dicen Mila, y esta máquina es una cámara de fotos. ¿Y para qué sirve? Te falta explicarme qué es una dehesa. Es una parcela de tierra que se destina al pastoreo. Está rodeada por postes. En un terreno así andan mis cabras. A medida que charlaba con el muchacho, Mila experimentaba sensaciones contradictorias. Por una parte notaba que Silvestre la iba trayendo como un imán, y por otra sentía que acaso la boa no había venido espantada por su presencia. Entonces le confió todo lo sucedido la tarde anterior, y el chico llegó a asombrarla con sus notables datos acerca de estos ofidios. Al rato, los dos charlaban animadamente y era como si toda la vida hubiesen sido amigos. Mila usó los controles remoto y automático de su cámara y se sacó un montón de fotografías junto a Silvestre. En la última pose que se tomaron, antes de despedirse hasta el día siguiente, el pastorcito le rodeó los hombros con su brazo y la nena se ruborizó, aunque no rechazó esa demostración de afecto. Mañana te espero aquí mismo, debajo de tu árbol alrededor de las 3, le dijo Silvestre, no bien Mila le anunció que debía irse. No me falles, ¿eh? A partir de ese domingo y durante el lunes, martes y miércoles que le siguieron, Mila y Silvestre repitieron la cita apegándose uno al otro cada vez más. Gozaban tanto del tiempo compartido que aunque no se lo dijeran, los dos sabían que aquella necesidad de estar juntos denotaba a las claras que se habían enamorado. Mi primer amor, pensaba Mila por las noches, en la intimidad de su cuarto ya casi totalmente desmantelado para la mudanza. Qué desgracia enamorarme ahora cuando debo partir hacia Buenos Aires. Ah, ¿cómo se lo cuento a Silvestre? ¿Cuándo? Se le va a quebrar el corazón. Y entonces sollozaba apretando la cara contra la almohada para que su familia no la oyera. Atareados, como se llamaban sus padres y su abuela con múltiples preparativos, no advertían la angustia de Mila. Y si en algún momento les parecía que la nena se mostraba callada, tristona, lo atribuían a que sentiría pena por abandonar la casa natal del querido pueblito, sus compañeros de infancia, y lógicamente lo consideraban normal. Si ellos también estaban bastante apenados, ni pizca sabían de la existencia de Silvestre. El jueves al mediodía, Chacho se encaramó sobre la medianera que dividía su huerta de la de Mila y la llamó. «Ya volví, te traje una bolsita tejida para que pongas tu máquina y los rollos». Fue la abuela de la nena la que le comunicó que ella se había ido al monte a sacar las fotos que aún quedaban. Ansioso por verla como estaba, Chacho se apresuró a marchar hacia allá. Iba dispuesto a encontrarla y a confesarle finalmente su secreto amor. Mañana viernes es el último día y seguramente va a estar muy ocupada, ayudando a empacar. Se va el sábado bien tempranito, pensaba Chacho. Tengo que apurarme, las horas de su compañía se me vuelan, y si se enoja conmigo, me lo voy a aguantar, porque si no se lo digo, reviento como un sapo. Cuando llegó a los matorrales entre los que solía esconderse para espiar a Mila, y la vio allá a lo lejos, sentada debajo de su árbol, Chacho creyó que en ese instante iba a estallar como un batracio, y no más tarde. Mila no estaba sola. Un muchacho de su edad, sentado a su lado, charlaba y reía con ella. ¿Quién sería ese maldito que le robaba a la niña? Porque era muy evidente que ella se mostraba arrobada frente a ese compañero. El sol lo encegueció tanto como sus celos, y sorbiéndose las lágrimas, desanduvo a la carrera el camino de vuelta al hogar. Cuando casi al atardecer Mila llegó a su casa, ni cuenta que se dio de que Chacho estaba apostado en la puerta de la suya, conteniendo la furia que lo embargaba desde que había sido involuntario testigo del romance Montaraz. Distraída, volvía a ella, volcada hacia adentro sobre sus pensamientos y sentimientos, y el recuerdo de Silvestre, a que aún no se había animado a contarle de su viaje, ocupaba su total atención. De pronto, la voz de Chacho y su tormenta de palabras hirientes la desconcertaron al máximo. ¿Pero qué comiste, loco? ¿Pasto envenenado? ¿Qué te hice yo para que me acuses de traicionera, de mentirosa y de esa sarta de ridiculeces que no merezco? Con que yo soy tu mejor amigo, ¿eh? Y ese con el que estabas hoy en el monte... Así que me prohibiste que fuéramos juntos porque no me gusta que silbes, por odio a la casa, sonso al creerte. Resonso, lo que buscabas era tapar tu noviazgo falsa. Mila lloriqueaba, dolorida por lo que Chacho le decía y también indignada. Le gritó entonces antes de entrar a su casa. Espía habías resultado. ¿Quién te mandó seguirme? Que te embromes, pavote. Además, ¿con qué derecho me estás retando si nunca fuiste para mí otra cosa que un amigo? Ojalá que te lleve el diablo. Estúpido. Esa noche Mila no logró dormirse, tristísima por la pelea con Chacho, tristísima, pero aún más, mucho más. ¿Y qué sentido tenía engañarse a sí misma al recordar a Silvestre?
El día de la verdad había llegado, ya no podía ocultarle que se mudaba a Buenos Aires. Y la idea de la obligada separación le aceleraba los latidos. Cuando esa tardecita se encontró con el pastor no pudo silbar ni siquiera una nota. Las lágrimas le velaban la carita. De golpe le contó entonces el asunto de la mudanza a la capital y esta revelación repercutió como un golpe en el corazón de Silvestre. Nervioso, el chico mascaba sus raíces con inusitado vigor. Cuando reaccionó a duras penas de la ingrata noticia y le dijo: Mila, nadie, no, ninguno, nunca podría comprender cuánto te quiero. No voy a soportar tu ausencia ni vivir extrañando tus bellos silbidos, y no creo que regreses aquí, por eso no voy a permitir que te vayas. No, yo te quiero, te quiero. Desesperado, el muchacho la abrazó a la par que escupía esa especie de chicle de raíces. Mila comprendió que iba a besarla, y vergonzoso como era, trató de resistirse, aunque deseaba ese beso tanto como él. No pudo. El abrazo de Silvestre aumentaba en intensidad hasta el punto de dificultarle la respiración, y su boca se posaba sobre la suya cuando, horrorizada y al borde de la asfixia, Mila vio que el pastorcito se iba transformando velozmente en una boa esmeralda, en la misma boa que había acudido fascinada por su silbido días atrás, en esa que ahora se le enroscaba alrededor del cuerpo y ante la cual no tenía defensa alguna. 2 tiros de escopeta alteraron la siesta campesina. Mila y la boa cayeron, estrechamente unidos, sobre las hierbas y junto al árbol de sus encuentros. La niña despertó horas después en una sala del hospital de la zona rodeada de su familia. La madrina le acariciaba el pelo. Todos parecían haberse colocado máscaras de dolor. Mila trató de moverse, el yeso que cubría su torso se lo impidió. Un collar ortopédico le sujetaba la parte del cuerpo que une la cabeza con el tronco. No entendía nada. ¿Acaso la pesadilla que evocaba vagamente y muy en fragmentos debido a la medicación no había concluido aún? ¿Qué le ocurría? La mudanza se postergó hasta que Mila fuera recuperándose físicamente por completo. Las costillas quebradas se soldaron a la perfección. Los huesitos del cuello recobraron su habitual movilidad. Las lastimaduras de sus labios cicatrizaron sin dejar rastros. Solo su alma seguía profundamente herida, con el espanto instalado en toda su dimensión. Y bien presentía ella que esa herida iba a permanecer abierta. La madrina fue la encargada de contarle con suma delicadeza lo que le había sucedido. Gracias a Chacho estaba viva. Muerto de celos la había seguido al monte sin que ella se diera cuenta, aquella tardecita de la última cita con Silvestre. Chacho cargaba su escopeta, por las dudas de que Mila lo pescara por allí, era un pretexto. Le diría que andaba cazando y que por casualidad se habían cruzado. Escondido, como acostumbraba a hacerlo cuando espiaba a su amiga, presenció el episodio entero que la había tenido a ella como protagonista. Abrumado por los celos primero y sobreponiéndose a su propio terror después, había visto entonces también cómo el supuesto pastorcito se convertía en una serpiente gigantesca que se arrollaba en torno a la chica. No dudó en dispararle 2 veces. Solo cuando tuvo la certeza de que el reptil estaba muerto y Mila desvanecida entre el viscoso cuerpo que la aprisionaba, corrió en busca de auxilio para el rescate. Los médicos del hospital solicitaron la colaboración de algunos viejos curanderos para recolectar y analizar raíces que Silvestre mascaba continuamente de acuerdo con el estremecido testimonio de Mila. Aunque le costó convencerse, no tuvieron más remedio que aceptar su versión de los hechos como la única posible. Las pruebas eran irrebatibles. Los reptiles que recorren los campos pueden a veces tomar formas humanas, dijo uno. Con solo triturar en su boca la raíz de esta planta que se usa para brujerías, agregó otro. Su transformación en personas dura mientras la mastiquen y mastiquen sin cesar, afirmó el tercero. Por eso la boa mantuvo su apariencia de muchacho en tanto no se desprendió de ella. Entonces, ese pastorcito que conoció a la niña fue solo una ilusión óptica, concluyeron los médicos. ¡No! Silvestre era un chico de carne y hueso, exclamó Mila cuando le informaron acerca del fenómeno. Tan real como yo, ¿por qué no revelan las fotos que nos sacamos juntos? En las fotografías que la madrina demoraba en revelar debido a la aversión que le producía rememorar la espantosa experiencia vivida por su ahijada, pudieron ver todos sendas series de imágenes de absoluta nitidez. En la primera de ellas, un gigantesco ofidio captado en diferentes serpenteos y mirando fijamente a la cámara en ciertas tomas. En la segunda serie, la amorosa parejita que componían Mila y ese pastor de rasgos afilados y ojos brillantes y verdes. Verdes como la piel de la boa esmeralda, que era y que había vibrado con tan extraño amor. Bueno, espero que les haya gustado.